Era 1980, año de elecciones generales. Unos meses antes se había promulgado una nueva constitución que dispuso por primera vez el sufragio universal. Por fin los campesinos, analfabetos y pobres, en su mayoría de origen indígena, podrían votar y decidir sobre el futuro del país. No obstante, mientras la capital se preparaba para recibir a los nuevos políticos, en Ayacucho los recientes atisbos de democracia corrían peligro. Sendero Luminoso había realizado su primer ataque terrorista, la quema de ánforas de Chuschi, en Ayacucho. Así iniciaba un periodo de atroz violencia en la historia del Perú. Se divisaba el alba del conflicto armado interno. La violencia avanza en las zonas rurales del país. Los atentados contra la dignidad humana forman parte de la rutina. El gobierno subestima la importancia de los problemas de aquellos que habitan fuera de la capital. Deja a las Fuerzas Armadas a cargo de lidiar con ellos y la violencia solo crece. En un aprovechamiento del poder que les fue otorgado, los militares del ejército abusaron bestialmente de los pobladores ayacuchanos, pues Sendero Luminoso operaba sin uniformes. Estaba en todas partes y en ninguna. Y, ante esta confusión, todos tuvieron que sufrir las acciones de un ejército que buscaba eliminar completamente cualquier elemento, objeto o persona que se encuentre vinculado directa o indirectamente con los movimientos subversivos. De esta manera se configura un escenario hostil, repleto de perspectivas personales, vivencias particulares, motivaciones contradictorias, herencias históricas, matices locales que hacen al CAE tan complejo como la humanidad misma. A pesar de que durante la guerra se dieron muchos tipos de violencia, en este espacio, Voces de la Memoria, buscamos informar específicamente sobre la violencia sexual contra las mujeres ayacuchanas. Deseamos contribuir a que esta clase de agresiones no se repitan mediante la reflexión sobre aquello que lo originó y los estragos físicos y emocionales que dejó en las víctimas. Abordar este tema es imperativo si queremos construir una sociedad justa en que se reconozcan nuestros derechos y ciudadanía y que nos permita desarrollarnos correctamente. Así pues, asumimos la responsabilidad de ampliar las voces de las mujeres victimizadas y valorar sus memorias. Para pensar la violencia sexual contra la mujer durante el conflicto armado interno es importante entender que las mujeres ayacuchanas se encontraban en una situación marginal desde mucho antes de que estallara la guerra, e incluso tras la Constitución del 79, en que se reconocía el derecho a la igualdad y no discriminación por sexo. No tenían acceso a cargos públicos ni representativos de la comunidad, desde niñas se las sobrecargaba con labores domésticas, no tenían acceso a la educación, conformaban la mayor parte de la población analfabeta y pobre y estaban obligadas a satisfacer las demandas sexuales de los varones. Estas manifestaciones de la situación marginal de las mujeres ayacuchanas provienen inevitablemente de una sociedad profundamente patriarcal. Con ello, la mujer únicamente pertenece al espacio doméstico, mientras el hombre tiene derecho a la educación, al espacio público y a una voz política. De esta manera se la arrincona a una posición en que se encuentra el completo servicio de sus contrapartes masculinas, sea como cuidadora, productora de la familia, sirvienta u objeto sexual. La mujer es entonces pertenencia del patriarca de la familia y, como tal, este se puede dar la libertad de someterla y reafirmar la jerarquía a través de la violencia. Este maltrato al que eran sometidas desde niñas impactó en la manera en que las mismas mujeres conceptualizaban su rol en la sociedad, el valor de sus experiencias y a sí mismas, pues al haberse visto obligadas a lidiar con realidades y a asumir responsabilidades que no correspondían a su edad, se las despojó de la posibilidad de pensarse como seres dignos de descanso, cuidado o respeto. Así, el sistema patriarcal las dejó sintiéndose profundamente abandonadas y solas. En este contexto, la violencia sexual cumple el rol de un ejercicio de poder patriarcal y sobre todo militar, una manera de reafirmar la autoridad y poderío del dominador sobre el dominado.
Al respecto, es relevante mencionar que desde antes de que estallara el conflicto armado interno, las mujeres ayacuchanas ya eran víctimas de violencia sexual. Era, de hecho, tan común que resultó naturalizado como una experiencia por la que, aunque lamentable, obligatoriamente todas iban a tener que pasar. Así pues, durante la guerra, cuando los militares normalizaron la violencia sexual como práctica de tortura para obtener información y combatir el terrorismo, para algunas mujeres solamente cambió el agresor. Las ideas e intenciones que subyacen la reproducción de estos crímenes son de evidente tinte patriarcal. Entre los soldados de las Fuerzas Armadas, como hombres, habitaba la noción de que las mujeres son algo que poseer, algo que coleccionar, aquello a lo que por naturaleza tienen derecho y pueden reclamar. Ahora bien, durante la guerra, las instituciones castrenses que preponderan el dominio masculino toman un rol primario en la configuración de las creencias de la sociedad, por lo que la fuerza, el poder y la violencia son exaltados. Entonces, a lo anterior se suma la noción de que la mujer es un objeto que robar de otros hombres, de otros pueblos, de otros poderes, un territorio de conquista. Y cuando una mujer se negaba a confesar o a compartir información por el motivo que fuere, estaba siendo desobediente, por lo que la violación servía el objetivo de humillarla y regresarla a su lugar. De esta manera, la violación sexual a mujeres durante el conflicto armado interno sirvió a propósitos militares y patriarcales. Ahora bien, no se debe caer en la equivocada noción de que estas prácticas representaban casos aislados o no trascendentales. Durante el CAI, la violencia sexual contra mujeres y niñas era sistemática, porque existió el conjunto ordenado de procedimientos y métodos para llevarla a cabo. El ejército peruano se establecía en bases contrasubversivas, centros destinados exclusivamente a la tortura, violación, matanza y desaparición de personas. En estas, las mujeres secuestradas fueron víctimas de humillaciones, maltratos, amenazas de muerte y violaciones sexuales por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y, tras cometer estos crímenes contra la dignidad humana, dejaban pasar semanas antes de liberarlas. Si es que lo hacían, pues eran muy cuidadosos con que no quedaran huellas de la violencia. De esta manera, garantizaban que, en caso de que las familias de las víctimas quieran denunciar, no hubieran pruebas. Así, estos crímenes quedaron impunes y el ciclo podía reiniciar. Cabe resaltar que esta sistematización de la violencia no fue la única razón por la que las voces de las mujeres eran silenciadas, ya que esta problemática se inserta en un escenario patriarcal en que la salud física o mental de las mujeres era insignificante. Los procesos de revictimización eran de la respuesta más común cuando sufrían injusticias. Quienes estaban encargados de atender sus denuncias las revictimizaban, las culpaban, las desvalorizaban, las despreciaban. Resulta axiomático mencionar el gran trauma que significaba el abuso que vivían dentro de las bases contrasubversivas y resulta incluso más desgarrador pensar en que la revictimización que sufrieron por parte de las autoridades fue solamente agravada por sus comunidades y familia. El día de hoy nos encontramos con el doctor Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación durante el periodo del 2001 al 2003, actual presidente emérito del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual ha accedido a brindarnos una entrevista en nuestro podcast Voces de la Memoria. Buenos días, es un gusto poder contar con usted el día de hoy. Muchas gracias. Como usted sabe, durante las audiencias de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se recopilaron diversos testimonios de los hechos ejercidos por parte de las Fuerzas Armadas y los grupos subversivos, en los que muchas mujeres contaron mayoritariamente las experiencias que les sucedieron a sus familiares o entorno, como las desapariciones, muertes y abusos, y no por lo que ellas vivieron como las violaciones sexuales. ¿Por qué cree usted que muchas mujeres no contaron sus testimonios frente a la violación sexual ejercida durante el conflicto armado interno en las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Bien, la respuesta que yo puedo dar es una respuesta personal, pero que, en fin, trata, creo yo, de acercarse al sentimiento de estas mujeres y
el hecho de que ellas no hablaran cuando hubo las audiencias públicas sobre aquello que les había sucedido. Creo yo que en primer lugar existía por parte de ellas una manera de evitar una revictimización en el hecho de recordar y lanzar al público algo que las había afectado tan profundamente y en su intimidad. Creo yo que, de otro lado, frente a la sospecha de que se iba a conocer el agravio, pero no iba a haber una sanción para el mismo, las intenciones para decir algo se veían un poco atenuadas. También creo yo que habla de ellas el que callaran su propio dolor, entendían que él era de pronto menos importante que aquello que les había pasado a sus familiares, y en ese sentido sentían tanta pena por su entorno, más pena de aquella que sentiría por lo que le pasó a ellas mismas. Les pasó a ellas mismas. Creo que por allí van los caminos de respuesta a su pregunta, y creo que eso se ha dado también no solo en el conflicto armado interno, sino también en la política que se desarrolló en tiempos del presidente Fujimori de la esterilización forzada de mujeres, ¿no?, en el país. Así pues, las mujeres víctimas, paralizadas y avergonzadas, optaban por el retraimiento y silenciamiento de su voz para evitar el rechazo social. Por un lado, sus familias reaccionaban de maneras diversas. Algunas las apoyaban, mientras otras no les creían y optaban por abandonarlas, alegando que ellas se lo habían buscado. Además, la situación empeoraba si tenían un esposo, pues estos, ignorando su dolor, las maltrataban de manera verbal, física y psicológica, pues consideraban que alguien más había tomado lo que les pertenecía y que las mujeres víctimas habían quedado marcadas, sucias. Por otro lado, sus comunidades mantenían una actitud indiferente ante los abusos cometidos en contra de las mujeres, pues el rol que cumplían no les otorgaba la importancia para que la violación de sus derechos humanos sea motivo de indignación. En este contexto, las mujeres no solían identificarse como víctimas, e incluso cuando se les preguntaba cómo habían vivido durante la guerra interna, relataban con facilidad cómo la violencia que sufrieron había afectado a su familia y a su comunidad. Sin embargo, cuando se trataba del daño físico y psicológico que provocó en ellas, les era complicado explicarlo, pues no se pensaban a sí mismas dignas de respeto. Así concluimos este episodio. Exploramos las ideas patriarcales y militares en las que se asentó la violencia sexual que tuvieron que atravesar miles de mujeres ayacuchanas, así como los efectos que tuvieron en la manera en que las víctimas atravesaron los estragos traumáticos. En esta sociedad, ser mujer significaba estar expuesta a un tipo específico de violencia, además de la que ya azotaba a todo el pueblo. Sin embargo, para muchas, esto no ha cambiado del todo, a pesar de que pasaron más de 20 años desde la guerra, pues la violencia patriarcal persiste como una realidad a la que día a día tenemos que enfrentarnos. Por tal motivo, a través de este primer capítulo del podcast Voces de la Memoria, deseamos que nuestra audiencia tome conciencia de lo que ser mujer en la ciudad de Ayacucho significó durante la guerra interna, para poder construir una sociedad en que estas agresiones no se repitan.